Para los que voy a mencionarlo, para los hermanos que no han estado en todo este tiempo atrás entre nosotros, lo que hacemos a la hora de predicar es que agarramos ya sea un tema, que todo tiene que apuntar con la Escritura y a Cristo solamente. Eso es a veces, pero por lo general nosotros predicamos de manera consecuente un libro de la Escritura. Y esta tarde vamos a estar terminando la carta del apóstol Pablo que dirigió a sus hermanos de Éfeso. Y el tema para esta tarde es así: la despedida. La despedida. A lo largo de esta carta nosotros hemos aprendido tantas cosas, hemos sido bendecidos por todo lo que Dios ha hecho en favor del pueblo que Dios compró para sí desde antes de la fundación del mundo. Entonces el tema para esta tarde, como dije, es la despedida, y vamos a buscar en Efesios capítulo 6, versículos del 21 al 24. Efesios capítulo 6, versículos del 21 al 24, y yo les voy a pedir amablemente que se pongan sobre sus pies para una mejor reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Y para ubicarnos, yo les voy a pedir que leamos desde el versículo 10. No está de más leer nuevamente esto. Por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy leyendo desde la Biblia de las Américas. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Y esta es la porción que tenemos para esta tarde. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Permite, Señor, que al acercarnos a este texto, sí hay una despedida de un hombre que le había escrito a sus hermanos en la fe, pero permite, Señor, que podamos sacar principios que son de beneficio para nosotros.
Te damos las gracias, Señor, porque a lo largo de estos meses que hemos estado en esta carta, tú nos has enseñado, tú nos has exhortado, nos has consolado, nos has animado. Y a través de la carta, Señor, también nos hemos dado cuenta de todos los tesoros que tenemos en Cristo. Nos hemos dado cuenta, Señor, y hemos sido confrontados, pero a la vez animados de que antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A ti te plació darnos vida, y es por eso, Señor, que nosotros nos hemos reunido en esta santa asamblea para adorar tu nombre. Permite, Señor, que podamos encontrar gozo, que podamos encontrar paz. Señor, que el consuelo de tu Santo Espíritu sea con nosotros. Es muy posible, Señor, que entre nosotros hayan afligidos. Es muy posible, Señor, que entre nosotros haya desanimados. Es muy posible, Señor, que entre nosotros hayan enfermos. Es muy posible que entre nosotros haya alguien que en su mente tiene dudas de lo que la Biblia habla, de quién tú eres, de lo que es el Evangelio. Por eso nosotros te rogamos que nos habilites, que gobiernes, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo tome, Señor, el control de cada mente, de cada corazón, para, Señor, el engrandecimiento de tu reino, para la gloria tuya, para nuestro bien eterno. En todas las cosas, Señor, que mencioné de padecimientos, sé tú gobernando sobre todo. Tú controlaste el sol que salió ahora. Controlarás el que saldrá mañana. Porque tú eres soberano sobre todo. Sé con nosotros, Señor, a pesar de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hemos llegado al final entonces de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Yo quería obviar esto, pero creo que no era correcto. Habíamos visto lo que era la armadura, habíamos visto la última oración hasta el domingo anterior de lo que Pablo pedía a sus hermanos, pero también aquí vamos a ver de que aún en las circunstancias en las que Pablo está, su corazón pastoral continúa. Y eso es de consuelo para nosotros. Y por lo menos en estos 3 textos que tenemos vamos a estar viendo unas ideas principales. Es por lo menos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 10 al 12, es que lo que el Señor quiere es reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Menciona a Tíquico como el ministro en el Señor. También vamos a encontrar la última oración de Pablo. Y vamos a encontrar una mención que va a ser muy importante en lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Un amor inalterable, un amor incorruptible. Así que, amados hermanos, llegamos al final de la carta a los Efesios después de tantos meses. Y como dije, nosotros nos tomamos la labor de estudiar un libro a la vez, versículo por versículo. Y esta carta la iniciamos el 28 de mayo, para ser exactos, del año pasado. 28 de mayo llevamos exactamente 9 meses junto a los hermanos de Éfeso. Ahí vamos a la par de ellos, caminando, viendo lo que el apóstol tenía que decirles, que en extensión también es para nosotros, porque si no, ¿qué sentido tendría?
Entonces, conociendo sus aflicciones, hemos conocido sus aflicciones, hemos conocido todos los privilegios que ellos tienen, hemos conocido también las luchas que ellos han tenido, pero también, aparte de todo eso, hemos conocido luchas que ellos han tenido, pero también su amor por Cristo. Así que en esta carta hemos visto cómo Pablo es muy teológico en los primeros 3 capítulos, pero también sabemos que en los otros 3 ha sido muy práctico. Y aquí voy a utilizar 2 palabras que son un poquito como que no valdría la pena mucho mencionarlas, pero para ubicarnos que el conocimiento sin práctica no sirve de nada. Entonces tenemos la ortodoxia y la ortopraxis. La ortodoxia es todo lo que nosotros conocemos, pero la ortopraxis es lo que nosotros practicamos en base a lo que conocemos. Entonces, 3 primeros capítulos, teoría o doctrina, y los otros 3, práctica. Y eso es lo que hemos visto. Y es por eso que los últimos 3 capítulos están llenos de mandatos, están llenos de ordenanzas y de guía para la vida del cristiano dentro y fuera del hogar, dentro y fuera del ámbito familiar. Y estas ordenanzas no diferencian en sus prácticas dentro de una clase social, una condición económica, un género masculino o femenino, o alguien que esté avanzado de edad o con corta edad. Es de alguna manera para todas las edades. Estas verdades son para todas las edades. El Evangelio es para todos. Yo al inicio oraba y decía, sé que entre nosotros pueden haber diferentes necesidades. Diferentes. Dios conoce nuestros corazones. Yo tengo las propias mías. Dios conoce mis flaquezas, mis necesidades, conoce mis gozos, conoce igualmente los suyos. Entonces Pablo nos enseña cómo debemos de vivir nuestra cristiandad con la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. La oración constante, como lo vimos las últimas 2 semanas, y dependiendo del Espíritu Santo. Y entonces nuestro comportamiento, como nuestra actitud moral en santidad, constante y sujetos a Dios. Esa es la manera de vivir, o por lo menos eso es lo que se espera con la palabra implantada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero algo que valdría la pena mencionar es, hermanos, que nada de lo que hayamos explicado o estudiado antes en cada sermón se quede dentro de ese tesoro o se quede dentro de ese cajón que nosotros pudiéramos tener. Debemos ponerlo en práctica todos los días y cada vez que podamos. Y que cada vez que nosotros podamos volver a esta carta y recordarnos todas las riquezas espirituales que le pertenecen a usted y que me pertenecen a mí como hijos de Dios, como coherederos de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo, hermanos, le pertenecemos a Él. A veces la enseñanza se vuelve bastante fuerte en cuanto a exhortación, en cuanto a cómo el apóstol Pablo se ha dirigido a ellos, y aquí no ha sido tan duro con ellos como lo fue con los de Galacia, con los Gálatas. Pero entonces, esto nos pertenece a nosotros. Le pertenecemos a Dios y eso es una realidad. Si usted ha confesado su fe en Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados, usted le pertenece a Él. Y estamos seguros que lo que hemos creído, eso es inalterable, eso es incorruptible, eso no cambia, eso
no cambia. Pablo sabe que ha creído y hasta en sus últimas palabras va a demostrar su amor y su preocupación por estos hermanos de Éfeso. Él termina escribiendo sus conclusiones y despedida sabiendo que pronto ya no estará en este mundo o en este tiempo presente, y quiere dejar plasmado en sus oyentes que sus corazones deben de estar fijados en Cristo. Esa es la oración del apóstol Pablo. Entonces, lo primero que vemos es a un hombre mencionado ahí. ¿Quién de nosotros no quisiera tener ese concepto? ¿Quién no quisiera tener ese concepto para nosotros mismos? Tíquico, ministro, un fiel ministro en el Señor. Versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Mire lo que es Tíquico para este hombre. Un hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que ustedes, hermanos de Éfeso, sepan todo lo tocante a nosotros, para que sepan todo lo que sucede alrededor nuestro, que es nada más la predicación del Evangelio. Pablo, no creo yo que estuviera preocupado en que Tíquico llegara a sus hermanos de Éfeso y les hiciera saber las cicatrices que tenía por causa del Evangelio, cuántas cadenas él tenía, cuántas prisiones lo habían cambiado, cuántas celdas había visitado. No creo yo, por la oración que él hace en el versículo 20. Para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros. Y miren lo que mueve otra vez el corazón de Pablo, para que consuele vuestros corazones. Para que consuele vuestros corazones. ¿A quién va dirigido entonces esta carta? ¿Para quién va dirigido este mensaje? Para que también vosotros sepáis mis asuntos. Entonces, esto da por sentado que incluye a otro grupo más de hermanos, y lo más seguro es que se refiera a los otros hermanos de otras iglesias que van dirigidas otras cartas, por ejemplo, como la carta de Colosenses, la carta que le escribió a la iglesia de Colosas, las cuales llevan Tíquico y Onésimo, como está escrito en Colosenses 4, 7 al 9, y es prácticamente las mismas palabras. Colosenses 4, del 7 al 9, hace referencia de esto. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que sea a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces este hombre sabía hacer lo que le habían encargado, era un hombre fiel, que conocía todo detalle que pasaba alrededor de la vida y del encarcelamiento del apóstol Pablo. Pero claro, esta carta va dirigida a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y es a ellos a quien Pablo se dirige. Pablo escribe a los hermanos y les dice que quiere que sepan todas las cosas, que sepáis mis asuntos. Pablo durante su carta ha contado cómo se encuentra personalmente. Él está encarcelado, él está en cadenas, está en prisión por causa de predicar el Evangelio y por causa de algunas otras cosas siempre relacionadas con la predicación fiel de la palabra. Todas estas cosas privadas y personales que no están escritas, pero que sí las conoce. ¿Se imaginan ustedes si él ha contado su encarcelamiento y para no ser gravoso, para no ser de desánimo, se imaginan las cosas que este hombre Tíquico pudo saber de Pablo, lo que sucedía a su alrededor?
Eso despierta cierta curiosidad. ¿Qué más tenía Pablo que contarnos? ¿Qué más tenía Pablo que escribir para ser de consuelo para la iglesia? Tíquico sí las conoce, las iba a decir verbalmente, que por alguna razón el apóstol Pablo no las dejó escritas. Pero lo que sí podemos estar seguros es que nuestro hermano Pablo tenía una vida complicada, tenía una vida de luchas y aflicciones por causa de su fe. Y eso debería ser de ánimo para nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo jamás desmayó, jamás se dio por vencido. Pablo jamás negó a su Señor. Más bien, el mantenerse el pie y con gozo, esa fue su oración y es un ejemplo para nosotros como cristianos. Debemos aprender su carácter como creyentes, incluso de tener cuidado a quién contamos algunas cosas fuera de la iglesia. Pero esto no tiene que ser por falta de confianza con los hermanos, sino por algunas cuestiones ministeriales. Este hombre era un fiel ministro y esto valdría la pena mencionarlo. No todos cuentan con la madurez necesaria para saber algunas cosas. ¿Por qué no escribió más padecimientos de él? Porque recordemos que en la iglesia de Éfeso, como puede ser el caso nuestro, siempre hay hermanos o hermanas débiles en la fe, que lejos de ser de consuelo, algunos padecimientos o algunas situaciones que el hombre estuviera padeciendo, pudiera ser de desánimo, como nosotros lo hemos escuchado antes. ¿Por qué? Si Dios es amor y si Dios es tanto amor y se entregó por nosotros y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿por qué por esa razón entonces? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy padeciendo necesidades? Entonces, este hombre Tíquico tenía un mensaje especial, consolar los corazones. Y yo no creo que contar las aflicciones físicas consolaría el corazón de esta iglesia. Entonces, Pablo no las escribe, pero sí las cuenta por medio de este hermano, para que sepáis mis asuntos, no mis padecimientos, mis asuntos. ¿Cuáles son mis planes? Aún todavía le faltaba al apóstol Pablo realizar otro viaje misionero, posiblemente le faltaban algunas áreas de las cuales no había llenado con el mensaje del evangelio, como dice en su carta a los romanos. Ya todo le he llenado y a las ciudades que todavía no he llegado ahí, esa es mi oración, ir ahí. Entonces, ¿a quién utiliza? Utiliza a Tíquico. ¿Quién es este hombre? A este hombre le llegó a llamar fiel ministro. Tíquico, que proviene de la provincia de Asia, puede ser de Éfeso, compañero y misionero de Pablo mientras estaba en cadenas, incluso le acompañó a su viaje a Jerusalén. Tíquico, como Pablo ha mencionado que es un embajador en cadenas. También este hombre Tíquico es un embajador de Cristo, es un misionero, evangelista, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y por eso le decía yo, ¿quién no quisiera tener ese concepto de cada uno de nosotros? Fiel hermano, fiel ministro. Y estas es las cualidades de un hermano lleno del Espíritu Santo. Solamente así se puede
llevar a cabo. Ustedes se recuerdan mientras los apóstoles están predicando. Ya nosotros conocemos este texto, Hechos 6, en donde el apóstol Pablo está con los apóstoles, están ahí ocupados, han venido viudas, han venido de otras ciudades, está lleno, ellos están predicando. Entonces, como ellos ya se sienten ya cargados, se sienten con la necesidad de seguir predicando y orando, se levantan entonces y dicen que es necesario que entre vosotros sean elegidos otros, pero las cualidades de los que iban a ser elegidos, ¿cuáles eran? La primerita, que sean llenos del Espíritu Santo. Sin esa cualidad, sin ese dato o sin esa cualidad, lo demás no va a pasar. Puede ser alguien físicamente muy presentable, puede ser alguien muy inteligente, puede ser alguien muy preparado, pero si no está lleno del Espíritu Santo, lo demás no sucede. Y la pregunta sería, ¿pero cómo alguien puede ser lleno del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que flota en todos los ámbitos o reuniones religiosas. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Tíquico era lleno del Espíritu Santo, Pablo era lleno del Espíritu Santo, el otro hombre que acompañaba a Tíquico, Onésimo, que es el que le falló a Filemón, ¿se recuerdan? También era un hombre lleno del Espíritu Santo. Miren la responsabilidad que tenían estos dos, llevar la carta de Colosas y llevar la carta de Éfeso a estas iglesias. ¿Se imaginan estos hombres hubieran dicho, nada, ¿sabes qué? Como pasó con Demas, nada, entre los demás me abandonaron, solo Lucas está conmigo. Demas me ha desamparado, amo más al mundo. ¿Qué hubiera pasado a medio camino? Estos hombres al llevar estas cartas se metían, eran días caminando día y noche, llevaban la carta, tenían que dormir en algunos lugares, posiblemente vieron alguna taberna, alguna cantina, y ¿qué hubieran dicho ellos? ¿Sabes qué? Entremos ahí un rato y ya, la carta perdida. Pero estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser alguien lleno del Espíritu Santo? Pregunta. La gente piensa y está muy mal entendido el tema de la llenura del Espíritu Santo cuando piensan que el Espíritu Santo es algo que van a encontrar por un momento de éxtasis o de locura o de una emoción momentánea. No ocurre así. Yo creo que esto es muy válido mencionarlo en esta clausura de esta carta. ¿Cómo todos estos? El apóstol Pablo ha mencionado que todos estos hermanos de Éfeso han sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo fueron sellados? La manera en la que un hombre o una mujer obtiene o es sellado con el Espíritu Santo es arrepintiéndose de todos sus pecados, poniendo su confianza en Cristo, y ese es el momento de la visitación, ese es el momento de su salvación, y a partir de ese momento, cuando reconoce que solo no puede, cuando reconoce que sus obras son inútiles, cuando reconoce que es un miserable espiritualmente, entonces él está reconociendo su bancarrota espiritual, reconoce que es un cadáver, como dice Efesios 2, que estaba muertos en delitos y pecados. Entonces cuando él pone su confianza en Cristo y cree en Cristo y dice, Señor, sálvame, dame vida, entonces en ese momento él es sellado con el Espíritu Santo. Entonces la llenura de ese Espíritu se va a evidenciar de la manera en la que esa profesión se vive de ahí en adelante. ¿O solo fue un momento de emoción? Sintió que la alabanza le gustó, sintió que el humo era rosado, amarillo, verde, y eso le llenó, le cautivó, y él dijo, aquí es. Pero terminó ese día, salió de la puerta de la iglesia o del show de donde estaba,
El siguiente día siguió lo mismo, no pasó nada, sus deseos no cambiaron, sus actitudes no cambiaron, sus pláticas no cambiaron. Entonces, en base a la Escritura, si no hubo un cambio, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si no fueron hechas nuevas, solo fue un momento de lágrimas vanas. Gálatas nos enseña, capítulo 5 nos enseña, porque el fruto del Espíritu es paz, gozo, y ahí está. Y así es como alguien puede ya depender y pertenecerle al Dios de los cielos, al Dios de la gloria. Cuando reconoce que solo no podía, a veces el malentendido, y nosotros le preguntamos a alguien, ¿usted sabe que es salvo? Sí. Pero ¿por qué sabe que es salvo? ¿Cómo usted sabe que va camino al cielo? Y la gente le dice, bueno, es que yo no robo. Sí, pero es que por robar no va al cielo o al infierno. Eso es una consecuencia del pecado. Oh, pero es que yo no le hago daño no le hago daño a nadie. Sí, pero esa es otra consecuencia que no tiene nada que ver con la salvación. A veces hemos malentendido que la salvación es por obras. No robo, no fumo, no tomo, regalo a los pobres. Sí, pero si somos honestos y analizamos las Escrituras, la gente, el infierno está lleno de buena gente. Al cielo se va por confesar a Cristo como Señor, como Dios, como Rey. No hay otra manera. Y entregar nuestra vida a Él. Tíquico lo había hecho. Este hombre era lleno del Espíritu Santo. Las cualidades de este hermano era que era un hermano fiel. Pero no solamente era alguien que amaba, sino que también se dejaba amar. Esto nos indica la implicación entre los hermanos de los que se rodea Pablo, unidos en Cristo, llenos del Espíritu Santo, pero sobre todo que se pueda ver el fruto en ellos. Tíquico es un hermano en Cristo, es amado por Pablo y todo el grupo, pero sobre todo es un fiel ministro. Y esto nos indica, este de fiel ministro también nos da una indicación que tenía un cargo especial que podía ser un representante de la iglesia de Éfeso. Un fiel ministro en la evangelización, en la predicación, en la atención de los pobres, en el avance del reino. Tenemos a un hermano amado, en el cual se puede confiar para una misión en especial, y era llevar las cartas a estas iglesias. Y sobre todo ministro y sobre todo hijo de Dios descansa una responsabilidad. Este hombre su labor era llevar el mensaje de Pablo. ¿Cuál es su labor y cuál es la mía? Usted tiene una responsabilidad como recipiente del Espíritu Santo. Y esto debemos aprenderlo todos. Cada uno de nosotros debe amarse y dejarse amar por cada uno de los hermanos. Pablo nos enseña, Tíquico nos enseña, Onésimo nos enseña que estaban rodeados de hermanos amados. Ellos nos enseñan que no vagaban solos por el mundo. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito congregarme. Yo basta con abrir una tablet o un teléfono y ver un sermón por la televisión, lo que sea. No es posible. Tenemos que relacionarlos, tenemos que cuidarnos los unos con los otros. Este hombre amaba y se dejaba amar. Y no hay nada más, creo yo, más de desánimo que ver a alguien que va por la iglesia y va solo. Mi vida es muy mía.
Y por lo tanto, como la vida es muy mía, yo tampoco necesito saber de los demás. Yo creo que eso es orgulloso y hasta cierto punto pecaminoso. Y por eso que nosotros cuando nos reunimos, y por eso dije esta santa congregación, esta santa asamblea, es eso, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y por aquellos que pudieran pensar de que somos autosuficientes, no, hermano. No es quien destaca más en una iglesia, no es quien da más recursos en una iglesia, no es aquel que busca sus propios beneficios, no. Todo lo que hacemos nosotros es para el beneficio del reino y la edificación de la iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cuál era la labor de Tíquico avanzando con el tema? A Tíquico, a este hombre se le ha encomendado una tarea especial. Primero, de llevar las cartas escritas por Pablo a Éfeso y a Colosa. Él es un enviado por Pablo a estas iglesias, así que se convierte en un embajador de Cristo para llevar las buenas noticias a Asia, especialmente a estas regiones, pero también es un embajador de Pablo porque él está llevando lo que el apóstol Pablo le ha encomendado. Es enviado con un precioso mensaje, tanto escrito como verbal. Y más adelante vamos a irnos acercando ahí cuál era el propósito, era consolar. Entonces, el propósito suyo es, usted lleva la palabra, pero también va a utilizar palabras para consolar a otros. El mensaje va a ser no solamente la palabra, sino también palabras de consuelo, un mensaje verbal. Pablo se dispuso a hablar de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 20, por lo cual soy, el 6:20 dice de Efesios, por lo cual soy un embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar, sin miedo. Eso es lo que menciona 2 veces en su carta y al final. Ahora envía a su hermano amado para portar estas cartas a sus amados, de sus asuntos personales. Versículo 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante, todo lo que tiene que ver con mi ministerio, dice Pablo. Así que predicar el evangelio como embajador de Cristo y dar a conocer lo que está sucediendo con el apóstol, no tanto en su vida personal en sí, porque ya se sabe de su situación de prisionero, sino de la misión en la cual se encuentran Pablo y sus hermanos. Esto es ayudar a Pablo a llevar estas cartas a sus destinos. Pablo está en Roma y su única forma de saber cómo están las iglesias y el avance del reino de Dios es por medio de mensajeros, de sus hermanos, de siervos, de ministros que sirven como mensajeros, como estos hombres que hemos mencionado, Tíquico, Onésimo, Timoteo en su momento, Tito de igual manera. Y para lograr la tranquilidad entre los hermanos, Él les dice, yo les envío a vosotros para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros, para que consuele vuestros corazones. Los hermanos estaban inquietos por los temas que tanto en Éfeso como en Colosas se abordaban con claridad. ¿Cuáles eran los problemas? Ustedes se recuerdan lo que hemos estado acá, ¿cuáles eran los problemas de Colosas? Lo que estuvimos acá hace un par de años. Ellos quieren saber acerca de la prisión de Pablo. Él les ha escrito acerca de la infiltración de la mala y de la falsa doctrina de todo el judaísmo y todas estas cosas. Él también les ha escrito de las enemistades entre creyentes y de la conducta personal de muchos miembros de la iglesia que se habían entristecido como cristianos. Así que la responsabilidad de este hombre era de consolar para Caleo con las noticias
acerca del progreso del Evangelio. Su visita tenía que resultar en edificación de los creyentes y no en depresión de todo el cuerpo. O sea, ¿qué era lo que este hombre tenía que hablar? Que al final tenía que resultar en edificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la de mutua edificación. Iba a llegar allá contando todas las penurias que tenían. Claro que posiblemente no. Tenía que hablar acerca del avance del reino, tenía que hablar acerca de la gente que había sido ganada en la cárcel, de los planes que tenía Pablo de visitar a otras iglesias. Así que si tenía algunas instrucciones o advertencias particulares, debería saber dónde y cuándo darlas a fin de que fueran provechosas. La misión de consolar, tranquilizar, es un trabajo ministerial que se lleva a cabo por medio de la predicación y de la oración. Y todo esto, como dije, y se repite, con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. La preocupación de Pablo es que sean confortados, que sean consolados, que sean animados para que crezcan en su conocimiento de Cristo y que adopten todas las virtudes de la nueva vida que pertenecer a Cristo requiere. Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo tiene que ver con Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el cual es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales que le pertenecen a usted si está en Cristo. Fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. A eso ha ido este hombre, a eso es que hemos sido llamados todos. A fortalecer a los hermanos con el Evangelio de la paz y del amor. Y así es como Pablo, en sus palabras finales y en sus conclusiones y oraciones, termina con las mismas palabras que empezó la carta. La empezó, por ejemplo, si usted regresa al capítulo 1, versículo del 1 al 6, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí vamos a empezar un pequeño viaje en una avioneta para revisar el registro de Pablo a los Efesios. Ya vimos cuáles son las palabras con las que empieza la carta: gracia, paz y amor. De esa manera termina, de esa manera inicia y de esa manera termina. Fieles en Cristo, fe, gracia, paz y amor. Últimas oraciones, Efesios 6:23, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y ahí está la gracia,
con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Tenemos las últimas palabras entonces donde comienza a bendecir a sus hermanos en oración. Así como empezó, termina la carta orando, pidiendo a Dios por sus hermanos. Y la oración que hace por él no es muy personal. Señor, dame, como las oraciones que nosotros escuchamos en los círculos religiosos ahora. Dame un carro, dame una casa, hermanos. El Evangelio no tiene nada que ver con cosas perecederas, con cosas que se pudren, con el uso que se pudren con el tiempo. El Evangelio no tiene nada que ver con eso. El Evangelio tiene que ver con la gloria de Cristo, con el reino eterno. El apóstol ni empieza orando por sus cosas, ni termina orando por él. Él lo hace por los hermanos. Gracia, amor y paz sean a todos ustedes. El apóstol, pensando siempre en el beneficio del cuerpo de Cristo, pensando siempre en el beneficio de la esposa de Cristo y del cuidado de la esposa de Cristo. Pasea a los hermanos con amor, fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. Paz y amor, fe, estos tres ingredientes que separados, teológicamente importantes en la salvación y en la vida del creyente, pero que juntos son la mayor bendición que fluyen directamente de nuestro Dios Trino. Paz, fe y amor. Separados teológicamente, todos tienen un sentido, pero unidos es fuente directa del Dios Trino. Pablo mencionó el amor por lo menos 11 veces. Acá en esta carta, en algunas referido a Dios como fuente y otras en referencia al amor entre los hermanos como práctica. Parte sustancial del propósito fue unir la paz, el amor y la fe, porque forman una trilogía inseparable, que es lo que nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahí están los tres elementos, todas van unidas y vienen de lo alto, desde lo celestial, de Dios. Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se la doy como el dinero se las da, no se las doy como el hombre se las da, no se las doy como las cosas se las da. Paz sea a los hermanos, una paz que viene de Dios y de su evangelio. El Dios de paz, Dios es el príncipe de paz. En Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hebreos 13:20 al 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz. Ahora el Dios de paz, quien nos ha reconciliado consigo mismo, enviando a su Hijo unigénito para traernos a la paz con el Padre. Y eso es lo que nosotros leemos en capítulo 6, versículo 15. Y por eso dije, vamos a dar un vuelo por encima de la carta. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta buena nueva de paz con Dios es lo que los apóstoles proclaman por medio de la capacitación que da el Espíritu que resulta en el establecimiento de la iglesia.
Pero esta paz no solo es un don de Dios que los creyentes experimentan o disfrutan, también une a todos los creyentes en un solo cuerpo. La paz no es solo algo que tenemos con Dios, sino es una paz que nos une a nosotros, la tenemos entre nosotros. ¿Se imaginan aquí nosotros enemistados? Ya no tenemos enemistad con Dios. Pero qué incongruente fuera si tuviéramos enemistades entre nosotros. La oración de Pablo es pedir que se experimente de forma continua y más profunda esta paz de Dios. Efesios 2:14 al 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces ahí tenemos que es el Dios de paz. Pablo ora para que estos hermanos tengan paz. El segundo elemento que dijimos era la segunda bendición, es el amor con el que el apóstol está cerrando su carta. Un amor que fluye del interior de Dios, que derramó sobre nuestros corazones y que ahora capacita a los hermanos para amarse entre ellos como un solo cuerpo en Cristo. Es el amor inmortal, puro, santo, del cual nació la iglesia. Es el amor derramado en nuestros corazones, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. Ese amor vivifica, restaura, es el amor que pudo darnos todas las bendiciones espirituales y cumplir en nosotros los propósitos eternos. Cimentados en amor, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así que a través de esto podemos vivir en ese amor con una virtud cristiana. Y el apóstol quiere que todos los creyentes mostremos en nuestra vida. Es el deseo de Dios, obviamente. Efesios 5, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Sed pues imitadores, sed memetes, sean mimos de Dios, imiten a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Paz, amor, fe, tercer elemento con la que estaremos terminando. Estamos unidos a Cristo y hemos resucitado con Cristo y tenemos una relación con Cristo por medio de la fe. Efesios 2:8, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 1:13 también seguimos nuestro viaje. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está el sello del creyente. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora Pablo quiere que esta relación crezca, se establezca, se consolide, sabiendo que estamos unidos en Cristo, porque Él habita en su corazón y en mi corazón. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe. Ahí está, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la oración de Pablo. Termina orando por sus hermanos. Esas son las cosas que quiere que Tíquico les haga saber, aparte de llevarles la carta. Y esa fe nos va a servir como una lucha espiritual, como vimos
la armadura de Dios, el escudo de la fe, apagando los dardos de fuego del maligno. Todo esto, paz, amor, fe, vienen de lo alto. Y una vez más, yo quisiera creo que es un deseo que vemos, un deseo divino que vemos a lo largo de las Escrituras, es que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese ha sido el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje de las iglesias que proclaman con fidelidad la palabra de Dios. Y todo lo que es exterior a ese mensaje, eso no es el camino, no es la verdad, no es la vida. Dios no derramó toda su ira sobre su Hijo para que yo viva como rey en esta tierra. No lo hizo. De hecho, a ese Hijo que tuvo que matar para el perdón de sus pecados y de los míos, le preguntaron sus discípulos. Querían ir con él ¿y él qué dijo? Las zorras tienen cuevas y tienen guaridas y todas estas, pero el Hijo del Hombre, ese Dios, la segunda persona de la Trinidad, no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahora nosotros, como seres caídos, merecedores de todo ese juicio que cayó sobre esta segunda persona, sobre nosotros estaba prevista esa ira. Y este Hijo, el verbo humanado, este verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros, el deseo de Él es que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo puede ser posible eso a lo largo? Y me hubiera gustado que todos los que estamos aquí hubiéramos estado desde el principio de la carta. Ya leímos algunas cosas, ya les di algunos bocaditos de lo que la carta es, de todos los beneficios que tenemos en Cristo. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora tenemos el Espíritu Santo de la promesa en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, no se va a apartar de usted. Si usted fue sellado una vez, usted ha sido sellado de una vez y para siempre. La salvación no la perderá si usted fue sellado. No se puede perder. Entonces ese Espíritu Santo y ese sello va a ser levantado cuando Cristo venga por su iglesia y usted se va con Él, a reunirse con Él, vamos con Él. El deseo de Pablo era que todos los que leyeran estas cartas, habían cartas circulares, como dije hace un par de semanas, y habían cartas personales. Esta carta parece ser circular, que la van a leer primero en esta iglesia, después la van a llevar a aquel, y van a ver. El deseo de Pablo es que todos sean recipientes de todas estas bendiciones. Ahora Cristo les dio vida, ya no están muertos, ya no son cadáveres espirituales. Ya Cristo murió por ustedes, perdonó sus pecados. Y ese deseo de Pablo se traslada a nosotros. Ustedes, hermanos, cualquiera pudiera decir, mucho texto lee, muchas cosas. Hermanos, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea la Escritura. Si no, yo me convierto en un falso apóstol, en un falso maestro. Eso es lo que dice Juan. Miren, la carta no va a terminar acá. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para preparar un sermón que Juan escribe para ellos. ¿Se recuerdan capítulo 2 de Apocalipsis? ¿Qué sucedía con esta iglesia que muy bien conoce la Escritura? Ellos sabían distinguir a los falsos profetas, sabían distinguir la doctrina buena y la doctrina mala. Ellos sabían la Escritura, pero ¿qué había pasado entre ellos? Y me temo que a veces es lo que sucede con nosotros.
¿Qué pasó cuando usted conoció al Señor por primera vez? Cuando el Señor llegó a su corazón a través del mensaje del Evangelio. ¿No es cierto que mi pecado fue confrontado y hubieron lágrimas y yo me arrepentí? Señor, perdóname. En ese momento el Señor perdonó mis pecados, depositó su Espíritu en mí, pero a medida que los días pasaron yo sentía ese avivamiento en mi vida. Y yo decía la iglesia y venía y cantaba con mucho gozo y me reunía con los hermanos y ¿cuándo son los cultos? ¿A qué horas? Allí voy a estar. ¿Qué hay que hacer en la iglesia? ¿Y qué pasó con el tiempo? Empezamos a decaer y decaer y decaer. ¿Y qué pasó con estos hermanos? Perdieron su primer amor. Había puesto al mensaje de esta tarde. Palabras finales. Pero no es el fin, pensando en preparar este estudio que yo les menciono. ¿Cuál era el deseo entonces de Pablo? Que todos los recipientes de esta carta, que todos, lo voy a repetir una vez más, hermanos, nosotros no nos reunimos en la iglesia para escuchar chistes, para escuchar motivaciones, para escuchar falsas promesas. Nosotros nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para que Él reciba la gloria en todo lo que nosotros hacemos. Y si la gloria Él la va a recibir, aún a través de nuestras tribulaciones, gloria a Dios. El deseo de Pablo era ese, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora que cerramos la carta, es un buen momento para aquellos que hemos estado alejados de Dios, que el Señor no nos encuentre como a estos que perdieron su primer amor. ¿Ya no te gusta ir a la iglesia? ¿No te gusta leer la Escritura? ¿No que dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna? Señor, santifícanos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Ahí hemos visto también que vamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con todo eso? Ya no la abrimos. Llegamos a la casa el día domingo en la tarde. Si es que acaso la bajamos del carro. Y si la bajamos del carro, como dijo el hermano, ahí hay motita encima de la Biblia, ahí hay... Como dijo Charles Spurgeon, ten cuidado si sobre tu Biblia se escribe la palabra condenación por el polvo que tiene. Es un buen tiempo para que meditemos en estas cosas. Y que el Señor lleve a cabo su obra redentora y salvífica en cada uno de los que estamos acá. Esta mañana yo fui a esta iglesia al monte con el pastor Ramón Covarrubias y un coro muy hermoso, cantando solo con piano y las voces roncas, en fin, de todo, un coro tan especial. Pero luego llegó algo muy especial y me pareció muy acertado. Llamaron a 2 muchachos del coro para que dieran su testimonio de salvación. Una muchacha de ellas dijo de que era de Panamá, su papá tuvieron que venir y que ella estaba desahuciada. Sí, desahuciada. Una muchacha joven de 20 a 25 años, desahuciada. Dijo que el Señor le había permitido, llegaron unos misioneros, luego ella la trajeron para acá, al regresar se enfermó, estaba perdiendo peso, una enfermedad se la estaba terminando, ella conoció al Señor, se arrepintió de sus pecados y el deseo de ella era conocer a su Dios por si se moría, era que quería ir con Él, no era su deseo primario, Señor, sáname, su deseo primario era, Señor, si tu deseo es que esta enfermedad me lleve, Señor, yo te quiero conocer. El Señor la levantó, la salvó, está cantando en el coro. El segundo testimonio era de un muchacho que dice de guatemalteco, que dice de que llegó a la edad de los
Bueno, su papá era alcohólico, su mamá problemas, de manera que un hogar casi desintegrado por el alcoholismo. Pero este muchacho dice que su papá se vinieron para acá cuando él tenía 13 años. Vivió 4 o 5 años alejado de ellos, en donde este muchacho se perdió, se descarrió y todo eso. Lo mandan a traer y él viniendo acá, el Señor abre los ojos de su entendimiento, le salva y él está estudiando y está preparándose y unos testimonios tan bonitos. Pero lo que a mí me cautivó y lo que llamó mi atención es que ellos dijeron, Dios hizo el milagro de salvarme. Ese es el mayor milagro que una persona puede experimentar, el milagro de la salvación. ¿Por qué? A lo largo de Efesios nosotros lo hemos estudiado. Hay muerte espiritual, no hay vida espiritual, y como hay una muerte, no hay nadie que pueda responder a la vida, no hay nada. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos avive y que vivamos de manera o de la manera sabiendo que ya vivimos un pedazo de la eternidad en esta tierra. Tenemos todas las bendiciones espirituales explicadas desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todo lo que tenemos que practicar, capítulo 4, 5 y 6. Y que nuestro amor por Jesucristo, que esta carta, cada vez que nosotros nos olvidemos de nuestra identidad en Cristo, que podamos regresar a la carta a los Efesios y recordarnos el Evangelio, recordarnos todo lo que el Señor ha dado a nuestro favor, y que todo eso sea sincero a pesar de sus luchas y de las mías. ¿Para qué? Para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? El día del juicio a nosotros no se nos va a preguntar, ¿cuántos años fuiste creyente? Fui creyente tantos años, pero a la edad de 40 años pues yo me descarrié y ahí terminé mi vida. Condenado, porque no es como nosotros andamos ahorita, es que el punto es el que persevere hasta el fin. ¿Cómo quiero yo terminar mis días? ¿Cómo usted quiere terminar sus días? Que nuestra oración, hermanos, sea darle la gloria a Dios a través de todo lo que nosotros podamos experimentar, que el Señor se lleve la gloria. ¿Y sabe cuál será nuestra oración? Debe de ser nuestra oración. Que a Dios sea la gloria y que Jesús regrese pronto. Que a Dios sea la gloria y que Jesús regrese pronto. Piense por un ratito, que Jesús regrese pronto. Vivimos en un mundo malo, corrupto, que lo único que podemos anhelar es, ven Señor Jesús. ¿Por qué no cerramos los ojos y oramos? Y que este deseo de parte de Dios, expresado por Pablo, nos lleve a reconocer cuán grande es Él y cuán pequeños somos nosotros. Padre nuestro, nos acercamos a ti, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que vivió una vida perfecta, una vida que yo no podía vivir,
que murió la muerte que yo merecía morir. Nosotros, Señor, nos acercamos a ti en dependencia, en necesidad de ti. Señor, como iglesia nosotros nos congregamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo para exaltar tu nombre, Señor. Y a veces parece que ese esfuerzo no es suficiente, porque, Señor, eres tan sublime, Señor. Pero nos acercamos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Señor, nosotros queremos ese mismo sentir que este hombre tuvo, Señor. Queremos terminar nuestros días pidiendo por el avance del reino, por el crecimiento de la iglesia, Señor. Y yo te pido por cada uno de los que estamos bajo este techo. No es mi deseo, Señor, incomodar. Al contrario, mi deseo, Señor, es consolar, exhortar, animar, como lo vemos en la carta a los Corintios. Y mi deseo, Señor, es que sea escuchada tu palabra, Señor, que tu gloria sea predicada. Porque yo podría pararme aquí, Señor, y prometer riquezas, prosperidades, salud y todo eso, Señor, pero si mi corazón y el de mis hermanos no es desnudado delante de tanta majestad y de tanta santidad, yo fallé. Visita, Señor, este lugar. Visita, Señor, a cada hermano, Señor, que está animado. Por favor, anímale más a aquel, Señor, que se está desanimando. Yo te ruego que le vuelvas y que le convenzas de pecado, Señor. Y no sé si será el caso, pero si entre nosotros hay alguien que está desanimado, o lo que es más, que no te conoce, yo te suplico, Señor, que le visites. Que tu Espíritu, Señor, le convenza de pecado, de justicia y de juicio, que pueda ver su necesidad, que pueda ver la muerte que carga sobre sus espaldas. Que a veces no tiene nada que ver si es pobre, rico, si es alto, bajito, si es como sea. El problema es espiritual. La muerte es espiritual. Yo te ruego que des vida, Señor. Que des vida, Señor. Yo te agradezco, Señor, por el privilegio que nos da de poder ser llamados hijos de Dios. No fue algo que nosotros buscamos, a ti te plació. Señor, que exaltado sea tu nombre. Que exaltado sea tu nombre. Eres sublime, tú eres santo, tú eres rey, tú eres Señor. Tú eres la roca inconmovible, tú eres la roca de los siglos. Tú eres el príncipe de paz. Ese nombre es el que adoramos. A ese nombre nos acercamos. Y Señor, permite que cada uno de nosotros, si tú vinieras, Señor, en esta noche o en el siguiente minuto,
que nuestra convicción sea y que nuestra fe sea que estaremos contigo por los siglos de los siglos de los siglos. O si nos toca que partir antes de tu venida, Señor, que de igual manera, al cerrar los ojos en esta tierra, como tu palabra dice, ausentes en este cuerpo, presentes al Señor, podamos gozar en tu presencia. Señor, avívanos. Avívanos, Señor. Tu regreso está cerca. Ven, Señor, por tu novia, ven por la iglesia. En el nombre de Jesucristo nosotros oramos estas cosas. Nos humillamos delante de ti. Amén.